¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a todas, a todos al Instituto de Estudios Legislativos del Congreso Local. Y bueno, pues otra vez aquí recibiéndolos en esta segunda conferencia del ciclo de esta semana, que bueno, pues como les decía ayer el Contralor, el doctor Victorino Barrios, pues es con motivo de conmemorar el primer aniversario en que la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidades Administrativas. Entonces, bueno, por eso es que tenemos esta serie de eventos. Y bueno, pues darle la bienvenida a nuestra conferencista del día de hoy, la maestra Lucía Eunice Torres Guerrero. Bienvenida, maestra. Da la bienvenida también al licenciado Agustín Guerrero Traspaderne, quien es magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa. Y por supuesto a nuestro anfitrión, al Contralor del Poder Legislativo, al doctor Victorino Barrios Dávalos. Agradecer también la presencia de servidores públicos municipales de los ayuntamientos de Lerma, Jilotepec, Calimaya, Nextralpan, Tonanitla, Tenancingo, Sinacantepec, Ocoyoacac, Mexicalcingo, Toluca, Metepec, Chapultepec, Atizapán, Ecatepec, Villa de Allende, Otzolotepec, Almoloya de Juárez y Cuautitlán Izcalli. Bienvenidos todos, así como también dar la bienvenida a estudiantes que nos acompañan de la Universidad Tres Culturas y también, por supuesto, a compañeros servidores públicos del Gobierno del Estado de México, de las dependencias de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de la Contraloría, de la Secretaría General de Gobierno, de la Secretaría de Finanzas, de la Secretaría del Trabajo, de Desarrollo Económico y del ICEMIN. Bienvenidos y vamos sin más preámbulo a iniciar con la exposición de motivos y la presentación de la ficha curricular de la ponente del día de hoy, a cargo del doctor Victorino Barrios. Muchas gracias. Quiero agradecer mucho su presencia, decirles que el día de hoy es la segunda exposición que se hace con motivo de la aparición de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, y en esta presentación consideramos que hacía falta, en este ciclo de conferencias, consideramos que hacía falta que hubiese alguien de los municipios, sobre todo de un municipio que no es ni grande ni metropolitano, sino más bien que está en el rango de los 103 municipios que tiene el Estado de México, entre los 4.250 y 149.900 habitantes, que es el grueso de los municipios del Estado de México, y por eso escogimos Calimaya. Y me podrían decir, ¿y por qué Calimaya? Bueno, en distintas ocasiones nosotros hemos tenido contacto con todos los contralores y particularmente con Calimaya fuimos observando cómo asuntos que se presentan en otros municipios, ahí se estaban presentando igual, pero se les estaba dando respuesta. Por ejemplo, por decirles algo, un contralor municipal de pronto se encuentra con la negativa del delegado municipal o del subdelegado de que no quiere entregar los recursos que por concepto de la feria de la comunidad se recaudan, y no quiere ir a la tesorería, cuando en la ley orgánica, en la ley de ingresos municipal se establece que no habrá ningún otro ente recaudador por parte del municipio que la tesorería municipal. Y entonces esta contralora, nuestra ponente, Eunice Torres,
inició el procedimiento y yo estuve atento observando, viendo cómo se desarrollaba y cómo incluso tuvieron que llegar a una denuncia de tipo penal en la Procu. Digo, caray, bueno, pues entonces es necesario que varios municipios, incluso los grandes, porque muchos de los municipios grandes tampoco saben qué hacer, nada más para darles algunos datos. En febrero de este año pedimos a los municipios que nos informaran, a los 125 municipios que nos informaran cómo iban en la integración de su comité municipal, de su comité coordinador municipal y de su comité de anticorrupción municipal. Bueno, pues de 125 encontramos que solo 92 nos dieron respuesta. Los otros 33 no dijeron nada. De esos 92, 71, que creo que es el espectro más conocido, emitieron la información que se les solicitó. Otros nos dijeron que nos mandaban otra información, o sea, cumplían con la forma y con el término, pero no con el contenido. Entonces dice uno, bueno, ¿qué pasa aquí? Entonces seguimos viendo, eso fue un corte que hicimos en febrero, y les pedimos, pues envíenos copia de las convocatorias, y algunos pues no nos mandaron, solo 58 de los 71, 13 no nos dijeron. Y otros, si lo hicieron en término, 37. Lo que pasa es que ustedes saben que para sacar el comité de selección había un término, la comisión de selección, y luego el comité de participación ya no tenía término en la ley, y tampoco tenía término la formación del comité municipal anticorrupción, ¿no? Pero hubo muchos municipios que lo hicieron, y lo estuvieron viendo ustedes en los medios. Por ejemplo, Toluca tiene una oficina ahí, exactamente aquí atrás, en la otra calle, Nigromante. Metepec, ¿no? Tlalnepantla. Y nosotros sabemos que existen, pero no nos han mandado la información. O sea, lo divulgan, lo difunden en los medios, pero no nos dicen, oiga, ya instalamos, aquí está, para que vea usted el cumplimiento. Y creo que, bueno, pues eso sería alguna de las faltas que habría. Otros asuntos, y perdón que me alargue, pero deben ustedes saber, escuché que más de una veintena de municipios están, argumentaron lo siguiente: solicitaron prórroga, solicitaron capacitación en materia del sistema municipal anticorrupción, hicieron cambios a la estructura de la Contraloría Municipal, pues era necesario, muy necesario, para poder hacer los tres momentos de la investigación, los tres momentos de una probable resolución administrativa: la investigación, la tramitación, ¿verdad?, o la sustanciación, y cómo resuelven. También nos remitieron algunos su acta de cabildo, y resulta que en el acta de cabildo que nos enviaban no venía el punto del sistema anticorrupción. Nos remitieron constancias, había información sobre que habían sacado en su comunidad, y eso recibía varios, que habían sacado la convocatoria para conformar el comité de selección y que no había interés de la gente, ¿no?, que cómo le hacían, y que no había experiencia en muchos casos en asuntos de anticorrupción. Varios municipios, no más de una decena, conocemos, que tienen integrados sus comités completamente y que están funcionando. Pues ese es el punto. Ese es el punto que nosotros queríamos tocar y decirles que por esa razón a Eunice, que la hemos visto tan activa, Lucía Eunice, siempre le digo Eunice porque desde hace tiempo yo la recuerdo trabajando en el Ayuntamiento de Toluca,
y me iba, hablaba, visitaba porque tenía algunas dudas que siempre le quedaron mayores después de verme, pero pues, establecimos algún trato. Bueno, ella es maestra en Derecho Constitucional y Amparo por el Centro Universitario de Ixtlahuaca, el CUI. Estudió la licenciatura en Derecho aquí en el Centro Universitario Didáscalos y a partir de enero de 2016 ocupa el cargo de Contralora Municipal de Calimaya. En este mismo municipio es delegada de la Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados. En 2017 fue encargada de despacho de la Tesorería Municipal, que también venía a verme, les digo, y me decía, oiga, las participaciones, yo no, Eunice, las participaciones son en otro lado. Además ha participado en los equipos de transición de los presidentes municipales de Toluca, de Calimaya, y en las administraciones de 2013-15 y 2016-18. Se ha desempeñado como subdirectora de ingresos de la Tesorería de Toluca, ha fungido como asesor jurídico del órgano municipal de residuos sólidos del Ayuntamiento de Toluca, jefa del Departamento de Fiscalización, abogada dictaminadora, entre otras, muchas funciones. También, y eso es lo destacable, porque es la experiencia que tienen muchos, ¿no? Ya saben, ahora se exige que tengan título para distintos cargos de la administración municipal y luego nos encontramos pues con que no tenemos experiencia, o al revés, mucha experiencia y sin título. Entonces, por eso es importante ahora tener título y tener experiencia, conjuntar las dos cosas. Es difícil, pero no se pide un lustro de experiencia, ¿no? Se pide máximo un año y con eso, pues, se entiende que todo mundo ya podemos más o menos cumplir hasta con una parte de ello en el servicio social. Es muy importante que cuando les pregunten los muchachos dónde puedo hacer mi servicio social, hágalo en la rama en la que está, porque luego van a hacer servicio social en otra cosa y ya conocen ustedes cómo son algunos funcionarios públicos. A los muchachos del servicio social los ponen como IBMs, ¿no? Ahí en la Contraloría yo les he dicho a los compañeros que no vamos a permitir que a un muchacho de servicio social lo traigan como mandadero, para que no, los muchachos de servicio social, todos tenemos necesidad de aprender y si estamos practicando lo nuestro, mejor. Por eso el día de hoy me permití pedir a la Contralora de Calimaya que nos hiciera favor de exponernos este asunto. No les voy a quitar más el tiempo, los dejo con ella, solo quiero que conozcan que entre las funciones de la Contraloría no está solamente pedir que cumplan con la norma, ¿no? También está pedirles que hagan lo que les corresponde, que traten de ser en el cargo pues lo que somos, iguales que los demás, con la oportunidad que tenemos de ocupar un cargo que el otro, quizás más preparado que nosotros, no está, que no tiene la suerte de tener al conocido, que no tiene la suerte de tener al amigo, al compadre o al papá, ¿no? Porque ahora resulta que así pasa, ¿no? Entonces, sean ustedes bienvenidos, pregúntenle lo que sea necesario y lo que no se pueda contestar el día de hoy, me lo pasan por escrito, que conjuntamente con Eunice haremos la respuesta y se las enviaremos al lugar que nos indica. Pues muchas gracias, bienvenidos todos. Buenos días, pues esto es una plática que nos va a retroalimentar porque pues ha sido muy difícil construir el sistema municipal anticorrupción. Si ha sido difícil para el Estado, pues para municipios como el que represento en este momento, que es el municipio de Calimaya, donde son municipios pequeños, con poco presupuesto y poco personal, pues se nos complica aún más, ¿no?
sin demeritar a municipios grandes como es la capital del estado, como es Ecatepec, Naucalpan, que tienen toda la infraestructura para hacerlo, pues obviamente con recursos bajos pues se nos complica un poco más. Bueno, el tema es el reto de construir el sistema municipal anticorrupción. ¿De dónde deriva el sistema municipal anticorrupción? Como todos ya sabemos, la reforma constitucional a la Constitución Federal Política de los Estados Unidos Mexicanos surgió el día 27 de mayo del 2015. ¿Por qué surge esta reforma? Porque lamentablemente México se encontraba entre el 95 y el 123 lugar de corrupción en el índice de transparencia en América. Sin embargo, para el año 2014 pasó a ser el 6º lugar, lo que nos habla de que México estaba sumergido en una corrupción impresionante y eso quitaba certeza a las instituciones políticas y a las instituciones administrativas. No daba certeza a la rendición de cuentas, no había transparencia en los recursos y esto tuvo que implementarse en el Congreso de la Unión para una reforma a nuestra Constitución Federal. Derivado de este decreto se reforma el artículo 113 de la Constitución Federal, donde nos habla de un sistema nacional anticorrupción. Este sistema nacional anticorrupción pretende combatir el daño que se ha generado a nuestra democracia, a nuestras instituciones públicas, a la certeza y transparencia. Si bien es cierto, ya contamos con transparencia a través, bueno, en el Estado de México del IPOMEX, donde estamos obligados a rendir cuentas porque son cuentas del erario público, pues la realidad es que empezábamos a clasificar la información, ¿no? Empezábamos a negar a la ciudadanía la rendición de cuentas a través de transparencia y surge la reforma del Sistema Nacional Anticorrupción. Les presento aquí, creo que la luz no es muy viable, un semáforo. El 27 de mayo del 2015 sufre la reforma el artículo 113 de la Constitución Federal y nos da 180 días para que los estados puedan reformar sus constituciones locales. Una vez reformadas sus constituciones locales, poder generar las leyes secundarias que van a dar vida al sistema estatal anticorrupción. Derivado de esas leyes secundarias, tendríamos que aterrizarlas cada uno de nosotros en nuestros municipios. La Constitución nos da 180 días para que se pueda reformar la Constitución del Estado de México. En este entendido, el 24 de abril del año 2017, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México surgen las reformas para modificar y adicionar el sistema estatal anticorrupción. Les pongo el semáforo porque ya estábamos en amarillo, ya estaba casi por concluir el término que daba el decreto para que las constituciones podían reformarse y crear el sistema estatal anticorrupción. De la reforma que se hace a la Constitución del Estado de México el 24 de abril nos dan 90 días para que todos los municipios del Estado de México podamos integrar nuestro sistema municipal anticorrupción. ¿Qué pasa? En el municipio de Calimaya, en lo particular, terminamos el 28 de septiembre. Fue un proceso largo y quiero decirles que quiero pensar que ya todos tienen integrado su sistema municipal anticorrupción. Si no es así, es importante que sea un trabajo en conjunto. No puede haber protagonismos porque es un trabajo de varios servidores públicos para poderle dar vida a este sistema municipal anticorrupción. En el municipio de Calimaya participamos el Honorable Cabildo en la aprobación de estas reformas a nuestros ordenamientos locales, como es nuestro bando municipal. Participó el secretario del ayuntamiento, para no ser juez y parte, fue quien elaboró las convocatorias para la creación del comité de selección y el comité coordinador. Participó la unidad jurídica, dando certeza y revisando los documentos para la integración de estos comités.
Por eso es importante que seamos un trabajo en equipo y en conjunto y dejar el protagonismo a un lado, porque la Contraloría sola no podría darle vida al sistema municipal anticorrupción. Es un trabajo de todos. Participó la Tesorería Municipal y ustedes dirán, ¿por qué la Tesorería Municipal? Pues porque obviamente había que dotar de mayores recursos a las Contralorías municipales. Participó la Unidad de Información y Planeación para darle transparencia a la integración del sistema municipal anticorrupción y participó la WIPE, pues para programar este presupuesto que muchas Contralorías no teníamos. En mi caso específico, pues quiero decirles que yo recibí la Contraloría con un notificador y una secretaria. Entonces era imposible echar a andar el sistema municipal anticorrupción con este personal. ¿Qué necesitábamos? Dotar de recursos humanos a las Contralorías municipales. Después de la reforma del 24 de abril, se tiene que crear el Consejo de Selección Municipal. Posteriormente, el Comité de Participación Ciudadana, y una vez integrado el Comité de Participación Ciudadana, estamos en la posibilidad de generar el Comité Coordinador Municipal. El Comité Coordinador Municipal se crea en el Estado de México el 15 de noviembre del 2017 y el Comité de Participación Ciudadana el 20 de octubre del 2017. Es por eso que lo marcamos en el semáforo, lamentablemente no se ve bien la diapositiva, en rojo, porque ya habían transcurrido los 180 días que daba la Constitución Federal para integrar este sistema estatal anticorrupción. Sin embargo, pues muchos municipios tratamos de dar cumplimiento en tiempo y forma a la reforma constitucional y muchos lo integramos antes inclusive que el Estado, lo cual se nos complicó el doble porque no teníamos las políticas del funcionamiento. Al no estar integrado el comité, el sistema estatal anticorrupción, no sabíamos cómo operarlo, no sabíamos cuál era el plan de trabajo. Se tiene que hacer, para poder integrar el sistema municipal anticorrupción, considero, o lo hicimos así en el municipio de Calimaya, hacer una reestructura al órgano de control interno. ¿Qué se tenía que hacer? Una reestructura orgánica, una reestructura programática, una reestructura presupuestal para poderle dar vida a este sistema municipal anticorrupción. ¿Por qué se necesitaba hacer una reestructura orgánica? Pues porque ahora tendríamos que contar con una autoridad investigadora, una autoridad substanciadora y una autoridad resolutora. Muchas contralorías operaban con un abogado, sobre todo en municipios pequeños. Otras contralorías de municipios grandes, pues sí tenían sus subdirectores, sus jefaturas de departamento, pero no estaban organizadas en autoridad investigadora, substanciadora y resolutora. Por eso era importante hacer una reestructura orgánica. Esa reestructura orgánica tendría que recaer en una reestructura presupuestal. Y es ahí donde los tesoreros peleaban mucho con los contralores, porque decían, ¿de dónde voy a dotar de más recursos a la Contraloría Interna Municipal? Lo platicaba con el magistrado antes de iniciar, pues es muy complejo porque se tiene que dar cumplimiento y efectivamente hay municipios que su presupuesto es muy pequeño y que a veces no contamos ni siquiera con los elementos necesarios para poder trabajar. Pero creo yo, no sé si exista algún presidente municipal, que es prioritario que los presidentes municipales y los tesoreros consideren en fortalecer los órganos de control interno, porque al final del día son los que les van a dar certeza y transparencia a su actuar. No es un tema menor, es un tema mayúsculo que deben de fortalecer para dar transparencia y eficacia al actuar y sobre todo para darle las herramientas necesarias al ciudadano para transparentar las cuentas públicas. El sistema municipal anticorrupción se debía de iniciar con una comisión de selección municipal que viene establecido en el artículo 8º transitorio de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y municipios. Esta comisión de selección municipal es una atribución directa del ayuntamiento. El ayuntamiento tiene que aprobar la creación de esta comisión de selección municipal y es ahí donde viene la primer convocatoria. La primer convocatoria tiene que tener los lineamientos necesarios para establecer cómo se va a integrar esa comisión de selección municipal. Y la ley es muy clara, nos dice que debe de ser integrada por 5 mexiquenses del municipio que tengan conocimientos en fiscalización, que tengan una buena conducta, que tengan una buena reputación, que sean académicos y que tengan experiencia. 3 tienen que ser académicos y 2 tienen que tener experiencia en rendición de cuentas.
Lo comentaba el doctor Victorino y es muy cierto. En municipios pequeños, pues no hay mucha gente que se quiere inscribir para estas situaciones, y menos siendo cargos honoríficos. Sin embargo, es una labor del municipio insistir. Nosotros sacamos 2 convocatorias. La primera no tuvo éxito, pero no podíamos quedarnos en que no tuvo éxito y no dar cumplimiento a la reforma. Entonces tuvimos que sacar una segunda convocatoria e invitar a las instituciones educativas a participar en la comisión de selección municipal. Tuvimos que acercarnos sin importar colores, quién había tenido experiencia en el municipio en rendición de cuentas, aquellos extesoreros, aquellos excontralores que a lo mejor ya no estaban en el servicio público y que no importaba si eran del mismo color o no de la administración. Lo importante era darle certeza y darle vida a esta reforma en el municipio. Por eso me parece importante que las convocatorias deben de tener transparencia y certeza jurídica para que pueda funcionar de manera adecuada el sistema municipal anticorrupción. Posteriormente de la Comisión de Selección Municipal se crea una segunda convocatoria. Esta segunda convocatoria corre a cargo ya con la participación de la Comisión de Selección Municipal para integrar la convocatoria y crear y conformar el Comité de Participación Ciudadana. En el municipio, el Comité de Participación Ciudadana contará con 3 miembros. En el estado son 5, en el municipio son 3. Y viene establecido en el artículo 8º transitorio de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y municipios. Una vez que tenemos la convocatoria para conformar el Comité de Participación Ciudadana, la ley no nos dice cómo debemos de formar esa convocatoria, qué requisitos debe de cumplir, cuál es la metodología para elegir ese Comité de Participación Ciudadana. Es por eso que es necesario interactuar con compañeros y compartir experiencia. En el caso muy concreto de Calimaya, pues yo sí agradezco mucho el apoyo del secretario del ayuntamiento, porque él fue el que nos fue dirigiendo de cómo conformar una convocatoria que diera certeza, toda vez que la ley no nos da los lineamientos de cómo se debe de integrar esa convocatoria, cómo debe de ser el proceso de selección, quién debe de aprobarlo, quién debe de desechar las propuestas. En el municipio lo hicimos, sacamos la convocatoria y quien evaluó las propuestas fue el secretario del ayuntamiento, el contralor municipal y el director de la unidad jurídica, para poderle dar certeza a los requisitos de forma y de fondo y poder integrar este Comité de Participación Ciudadana. Entonces ya vamos en 2 convocatorias que deben de ser publicadas y que no deben de exceder los 15 días hábiles para la designación. Una vez que está integrado el Comité de Participación Ciudadana, se debe de integrar el Comité Coordinador Municipal, que consta de 3 miembros. 1 saldrá del Comité de Participación Ciudadana y será quien lo presida. 2 el titular de la Unidad de Transparencia y 3 el titular del órgano de control interno. Sin embargo, una vez que ya esté integrado el Comité Coordinador, la propia ley nos dice que tiene 90 días para integrar su plan de trabajo. Pero volvemos a lo mismo, no nos da las pautas de qué funciones va a tener el contralor, qué funciones va a tener el titular de la unidad de transparencia, y nada más nos da las funciones del presidente, que es el miembro del Comité de Participación Ciudadana. No nos dice, bueno, vamos a tener voz, vamos a tener solo voto, vamos a tener ambas. Entonces es un proceso legislativo en el municipio. Tenemos que establecer quién va a tener voz, quién va a tener voto, cómo se van a dar estas políticas. El Sistema Municipal Anticorrupción se integra de 3 partes: la Comisión de Selección Municipal, el Comité de Participación Ciudadana y el Comité Coordinador Municipal. La Comisión de Selección Municipal, ya se los había comentado, el ayuntamiento constituirá o aprobará por cabildo una comisión de selección municipal integrada por 5 mexiquenses, por un periodo de 18 meses, el cual viene establecido en el artículo 72 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México. Nos da la pauta a que esta comisión de selección municipal durará en su cargo 18 meses. Después viene la integración del Comité de Participación Ciudadana,
que es la instancia colegiada que se refiere a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México en el artículo 62, fracción segunda, de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México, que será integrada por 3 miembros. Y posteriormente, el Comité Coordinador Municipal, que es la instancia de la coordinación, eficacia del Sistema Municipal Anticorrupción a que se refiere la Constitución del Estado de México en el artículo 62, fracción primera de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México. El Consejo de Selección Municipal, ¿qué funciones tiene? Pues va a convocar para la designación de los miembros de la Comisión de Selección Municipal para el proceso de designación de los miembros del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Municipal Anticorrupción del Estado de México. Les comentaba, en el municipio de Calimaya optamos porque fuera el secretario del ayuntamiento el órgano encargado de la organización, conducción y validación de la elección. ¿Por qué decidimos a propuesta de el honorable cabildo del municipio? Pues porque no podíamos ser juez y parte, ¿no? A final de cuentas, el Sistema Municipal Anticorrupción viene a coadyuvar el trabajo de las Contralorías Internas Municipales. Entonces nosotros considerábamos que no era pertinente que la Contraloría Interna fuera la encargada de validar este proceso, porque no podemos ser juez y parte y debíamos de ser imparciales. Es por eso que el honorable cabildo decidió darle esta potestad al secretario del ayuntamiento y únicamente tendríamos el director jurídico y su servidora la facultad de revisar los requisitos de forma y de fondo para la integración de esta comisión. Una vez que se integra la comisión, toman protesta ante el cabildo y ya estamos en la posibilidad de integrar la el Comité de Participación Ciudadana. El Comité de Participación Ciudadana viene un apartado que en lo particular a mí me genera mucha discrepancia, porque la ley dice que es una comisión de selección municipal que será honorario. A mi entender, honorario es que va a percibir algún tipo de remuneración, no es honorífico. O sea, para mí la palabra correcta sería honorífico, porque si es honorario, ¿de dónde va a salir sus honorarios? ¿De qué partida presupuestal? El tesorero va a designar alguna partida presupuestal para cubrir los honorarios de esta comisión. Entonces, creo que es una de las discrepancias que nos encontramos al estudiar la nueva ley del Sistema Estatal Anticorrupción. Y será la encargada de evaluar a los aspirantes, basándose como elemento o decisión de las convicciones, tomando en cuenta los requisitos de ley, o sea que tienen que tener conocimientos en materia de fiscalización. Y yo me pregunto, si hubiera algún ciudadano que tuviera interés de participar en este comité, que quisiera dar rendición de cuentas y transparentar las cuentas del erario público y no contara con la experiencia o los requisitos necesarios, pues lo tenemos que desechar, porque así viene la ley. Pero sin embargo es muy poca la ciudadanía que quiere participar en dichos comités y los que quieren participar les tenemos que decir que no, porque no cubren con el perfil. Pues es un tema que yo veo que no es muy adecuado a mi particular punto de vista. Una vez integrado el Comité de Participación Ciudadana, se tiene que crear la Comisión de Selección Municipal, el Comité Coordinador. El Comité Coordinador será presidido por un miembro del Comité de Participación Ciudadana. El Comité de Participación Ciudadana en la ley nos dice que uno durará en su cargo por 1 año, otro por 2 años y otro por 3 años y se irán rotando de mayor a menor. ¿Esto qué significa? Que el primero tendrá que ser el que preside, que estará en su cargo 1 año y después tendrán que ir subiendo los que vienen a la inversa, o sea, irse rotando. El Comité de Participación Ciudadana, bueno, pues se integra con la convocatoria de la integración de dicha comité, la designación que se fue en base a una evaluación y un dictamen, la expedición de un dictamen. Cuando ya tenemos la expedición de ese dictamen,
avalado por los miembros que sacaron la convocatoria y que fue validado previamente por el Cabildo, entonces ya tendrá la posibilidad de estar en funciones. ¿Y cuáles son las funciones del Comité de Participación Ciudadana? Proponer al Comité Coordinador proyectos de bases de coordinación interinstitucional gubernamental. ¿Qué significa esto? Tiene que crear políticas públicas para la rendición de transparencia, para la rendición de cuentas, para las solicitudes de denuncias. Hay un tema muy importante que en lo particular no he escuchado mucho en los cursos que hemos tomado diferentes órganos de control, municipios, el propio Estado, no hablan mucho de la plataforma. La ley nos habla de una plataforma que tenemos que estar conectados para ver el conflicto de intereses de las empresas, para ver si han sido objetadas, para ver los antecedentes del servidor público. Sin embargo, la ley nos habla de una plataforma. Bueno, pero esta plataforma tendrá que ser integrada en el Estado de México y posteriormente en cada municipio. El Estado de México no tiene conformada la plataforma y de lo que yo he estado investigando, solo el Estado de Querétaro está en vías de implementar esta plataforma. Sin embargo, el secretario de la Contraloría se ha referido que él pone a la disposición del Estado y de los propios municipios la plataforma o los sistemas que ya maneja la propia Contraloría, la propia Secretaría de la Contraloría, pero me parece que eso no es dar cumplimiento a la reforma, porque estaríamos ocupando los mismos sistemas que hemos venido ocupando por años y no estaríamos innovando en el tema anticorrupción, porque no es una plataforma que esté ligada con otros estados. Se supone que la finalidad del sistema nacional, estatal y municipal anticorrupción es que todos estemos comunicados para saber los antecedentes de un servidor público. Antes, qué fácil era que un servidor público podía ser inhabilitado en el Estado de México y se iba a trabajar a Puebla y nadie se enteraba, o viceversa. Se supone que esa es la finalidad de esa plataforma. Sin embargo, el Estado de México no cuenta con una plataforma y yo me pregunto, y es una de las variantes o dudas que me surgen, ¿cada municipio tendrá que integrar esa plataforma? ¿A qué plataforma tendrá que estar ligada para que a la vez el Estado la ligue con la Federación? Es un tema muy costoso, es un tema de mucho tiempo y que al final del día no se está dando cumplimiento con esa plataforma. También dice que el Comité de Participación tendrá la posibilidad de tener acceso a esa plataforma para ver los antecedentes de las empresas que están licitando en el municipio, siempre y cuando no divulgue información que sea confidencial o clasificada como reservada. Pero, ¿cómo lo van a hacer el Comité de Participación si no tenemos esa plataforma? No obstante, y a lo mejor me equivoco, pero los contralores nos hemos visto en un gran problema. Al estar parado el Estado y aún no decidirse si se va a implementar la plataforma o los sistemas con los que ya cuenta la Secretaría de la Contraloría, nosotros no nos llegan las remesas. Nosotros no, nos dice la nueva ley que ya todos los servidores públicos que causen alta después del 17 de julio del 2017 tendrán que ser susceptibles a presentar su manifestación 3 de 3, que es la manifestación de declaración, la manifestación patrimonial, la fiscal y la de conflicto de intereses. Sin embargo, pues la Secretaría de la Contraloría todavía no tiene la capacidad para que todos los municipios podamos subir las nóminas completas. No la tienen. Esa es una realidad. ¿Cómo le vamos a hacer para las manifestaciones de bienes? Se vino la manifestación de bienes el pasado mes de mayo y preguntábamos, ¿tengo que subir toda la nómina? ¿Tengo que subir la nómina a partir de las personas que causaron alta después del día 17 de julio? Y la respuesta de la Secretaría de la Contraloría fue solo los que estaban obligados hasta antes de la reforma, porque no tienen la capacidad. Entonces eso nos deja nuevamente en un estado que no podemos dar cumplimiento a la reforma. Y las remesas han llegado muy desfasadas porque obviamente todavía están empatando sus sistemas, la Secretaría de la Contraloría. Sus sistemas todavía hablan de quejas cuando que ya no existen las quejas. Hay muchas deficiencias que todavía no han sido subsanadas y que a mi parecer, pues sí es necesario implementar una plataforma estatal que tenga correlación con todos los municipios del Estado de México, independiente
a los sistemas que ya se ocupan en la Secretaría de la Contraloría para poder dar cumplimiento a esta reforma. Nos dice también que una de las funciones del Comité de Participación Ciudadana es la fiscalización ciudadana. La fiscalización ciudadana es proponer procedimientos para recibir las peticiones, solicitudes, denuncias y todas las solicitudes de transparencia. Pero a ver, ya tenemos dos plataformas, ¿no? El Sistema de Atención Mexiquense, que es de la Secretaría de la Contraloría, que es donde pueden ingresar sus denuncias y que nos las turnan a las Contralorías municipales. Y tenemos también las solicitudes de transparencia, que es del Instituto de Transparencia y son dos organismos independientes. Pero aquí nos dice que el Comité de Participación Ciudadana debe de crear políticas, mecanismos, procedimientos para que el ciudadano tenga mayor certeza y mayor facilidad de acceder a toda esta información. ¿Qué va a pasar? Entonces tenemos que crear una plataforma adicional, se tienen que empatar con el Instituto de Transparencia, se tienen que empatar con la Secretaría de la Contraloría. Al final del día son sistemas que ya están hechos desde antes de la reforma, pero que a final de cuentas no están dando cumplimiento con lo que implica la reforma, porque tendría que ser más ágil. O sea, las solicitudes de transparencia a veces son muy largos los periodos en que se da respuesta al ciudadano y que se les trae a la vuelta y vuelta, ¿no? O sea, hazme bien tu solicitud, no te entiendo qué información quieres, está clasificada, está reservada. Entonces, no hemos creado estas políticas y los municipios nos dicen que una vez que tengamos integrado el comité coordinador, tendremos que crear todas estas políticas para dárselas a la ciudadanía. Pero ¿cómo las vamos a dar si no tenemos empatado todo lo que requiere para poder dar estas políticas al ciudadano? También nos dice que le tiene que dar seguimiento el Comité de Participación Ciudadana a las funciones del Sistema Municipal Anticorrupción y se tendrá que entregar un informe al Comité Coordinador Estatal de manera anual. ¿Cómo vamos a dar este informe si al final del día, les repito, nos ha costado mucho trabajo poder crear un plan de trabajo si no contamos con las herramientas necesarias para fortalecer ese Comité de Participación Ciudadana? Ese Comité de Participación Ciudadana tiene que ser proactivo, no pasivo. Tiene que estar dando mecanismos, instrumentos de fiscalización, de rendimiento de cuentas, darle elementos al ciudadano para tener un acceso más ágil a todo lo que concierne a la rendición de cuentas y hasta el día de hoy pues no lo tenemos. ¿Alguien me pudiera auxiliar con él? Pues les comentaba, una vez que ya está integrado el Comité de Participación Ciudadana, podemos darle vida al Comité Coordinador Municipal de conformidad con la ley del Estado. ¿Y cómo se le da vida? El presidente será un representante del Comité de Participación Ciudadana y sus atribuciones están plenamente establecidas en el artículo 65 de dicha ley. Sin embargo, no están establecidas las atribuciones que tendrá el titular de la Contraloría Municipal y el titular de la Unidad de Transparencia. Tenemos claridad de que tiene que participar el titular de la Unidad de Transparencia porque se le debe de dar transparencia a la rendición de cuentas, porque él es el encargado de la Unidad de Transparencia. Tenemos claridad que el Contralor debe de participar porque es quien tiene la atribución en el artículo 112 de la Ley Orgánica Municipal de fiscalizar los ingresos y egresos del municipio. Pero les repito, es una tarea muy compleja para los municipios porque no nos dicen si tendremos voz, si tendremos voto, si tendremos ambas. Es algo que se tiene que construir desde adentro
y que muchas veces no va a empatar con lo de otros municipios o no va a empatar con lo del Estado porque no hay una directriz a seguir. Posterior a que ya se integró el sistema municipal anticorrupción, pues vienen cambios en los órganos de control interno, porque ahora la ley nos marca, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y municipios nos marca que tenemos que tener una autoridad investigadora, una autoridad substanciadora y una autoridad resolutora. Les comentaba, hay municipios muy pequeños que trabajaba el contralor, su secretaria, su abogado y en alguno de los casos, si bien les iba, un contador. Entonces hay que dotar de recursos humanos y financieros a las contralorías, porque ahora la ley nos dice que la autoridad investigadora tendrá la atribución de investigar y calificar las faltas y determinar si son graves o no graves. La substanciadora acuerda la recepción del IPRA, que es el informe de presunta responsabilidad administrativa. Lo radica y desahoga la audiencia inicial. Y después viene la autoridad resolutora, que recepciona el expediente una vez ofrecidos los alegatos y emite la resolución dentro de un término de 30 días. En los órganos de control interno, la autoridad substanciadora e investigadora nunca podrá ser la misma. Tendrán que ser independientes. No puede ser un mismo servidor público fungir como autoridad investigadora y autoridad substanciadora. Tienen que ser independientes. Entonces, ¿qué indica? Que por lo menos los municipios pequeños tendrán que tener un contralor y 2 abogados para que funjan como autoridad investigadora, substanciadora y el propio contralor pueda fungir como autoridad resolutora. ¿Quiénes son parte del procedimiento con esta nueva ley de responsabilidades administrativas? Pues la autoridad investigadora, la substanciadora, la resolutora, el servidor público señalado como presunto responsable, el particular, sea persona física o jurídica colectiva, señalada como presunto responsable. Esto es un parteaguas. Porque si bien es cierto, ya existía el conflicto de intereses, ya existían las empresas no objetadas o las empresas objetadas en los sistemas de la Secretaría de la Contraloría que nos facilitan a los municipios y que era una radiografía del proveedor, algo sí era cierto, la responsabilidad solo recaía para el servidor público encargado de las licitaciones, para el comité, pero la empresa pues se iba sin alguna sanción y esto ha generado modificaciones hasta el Código Penal, ¿no? Y eso es importante porque estás combatiendo la corrupción de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, porque hoy el mismo proveedor le puede decir al servidor público, no, vamos a hacer el procedimiento bien porque yo también puedo caer en un procedimiento hasta penal. Entonces esto es muy importante porque antes no se consideraba a las empresas como parte del procedimiento. Los terceros a quienes puede afectar la resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa, incluyendo el denunciante. Estas son las partes del procedimiento administrativo. Las autoridades que resuelven y sancionan en su caso, las contralorías internas municipales solo van a resolver sobre faltas no graves. Y el Tribunal de Justicia Administrativa sobre faltas graves. Únicamente la Contraloría Municipal resolverá las faltas no graves. Cuando sean faltas graves tendrá que turnarlo al Tribunal de Justicia Administrativa. ¿Qué sanciones se pueden imponer? Por faltas no graves puede ser una amonestación pública o privada, suspensión no menor de un día ni mayor a 30 días naturales, la destitución, inhabilitación temporal por un periodo no menor de 3 meses ni mayor de 1 año. ¿Cuándo prescriben las faltas no graves? Después de 3 años. Por faltas graves, suspensión no menor de 30 días ni mayor de 90 días naturales,
destitución, sanción económica, inhabilitación temporal conforme a los supuestos previstos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y prescriben en 7 años. Ya resolvieron. Este es un tema que en lo particular, y no sé si alguno de mis compañeros, que creo que a varios, nos ha costado mucho trabajo entender. Resolvemos, pero ahora se alarga el procedimiento. O sea, lo que antes terminábamos en un periodo de 6, 7 meses, hoy se alarga demasiado porque contamos con 4 medios de impugnación. Esto es, pues es para darle certeza, pero a mi parecer alarga excesivamente el procedimiento. ¿Por qué? Porque existe el recurso de inconformidad. Este procede contra la calificación de los hechos como faltas administrativas no graves por parte del denunciante. Abstención de iniciar el procedimiento por parte de la autoridad investigadora. ¿Qué significa? Este recurso de inconformidad lo puede interponer el denunciante o lo puede interponer la autoridad investigadora. Si la autoridad investigadora integró y considera que hay elementos necesarios para iniciar el procedimiento y la autoridad substanciadora no inicia el procedimiento, la propia autoridad investigadora se puede inconformar a través de este recurso. El plazo para interponerlo son 5 días hábiles contados a partir de la notificación. Aquí viene otra discrepancia, porque no están armonizadas todas nuestras leyes para poder dar cumplimiento al sistema municipal anticorrupción. La nueva ley nos marca de 5 días contados a partir de la notificación. Y el Código de Procedimientos Administrativos que ocupamos de manera supletoria nos marca 15 días. Entonces, a mí me gustaría ver cómo va a resolver el Tribunal de Justicia Administrativa. Si yo soy el denunciante y lo interpongo conforme dice el Código de Procedimientos Administrativos a los 15 días y me contestan que ya venció mi término porque era en 5 días, ¿a quién le van a dar la razón? Si tendríamos que empatarlo, ¿no? ¿Ante quién se debe de interponer? Pues se debe de interponer ante la autoridad investigadora. La resolución del recurso de inconformidad consistirá en confirmar la determinación de la calificación o abstención, dejar sin efectos la determinación de calificación o abstención. Mi pregunta es, ¿y si la autoridad investigadora es quien interpone este recurso de inconformidad ante la autoridad substanciadora, va a ser imparcial? O sea, ¿sería imparcial en decir que tiene la razón de no iniciar el procedimiento? El segundo recurso es el recurso de revocación. Procede contra resoluciones emitidas por la Secretaría de la Contraloría, faltas no graves. Las resoluciones emitidas por los órganos de control interno en faltas no graves. El plazo para interponerlo es de 15 días hábiles siguientes a la fecha en que surte efectos la notificación. ¿Ante quién se debe de interponer? ¿Ante la autoridad que emitió la resolución o ante el tribunal a través del juicio contencioso administrativo? El recurso de revocación suspenderá la ejecución de la resolución cuando lo solicite el recurrente o cuando no se cause perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Nuevamente, ante la autoridad que emitió la resolución, pues tendría que interponerse ante la autoridad resolutora. Después viene el recurso de reclamación, que se interpone contra resoluciones de las autoridades substanciadoras o resolutoras, que no tengan por presentado lo siguiente: informe de presunta responsabilidad administrativa, cuando no emiten el IPRA. Los que nieguen el sobreseimiento del procedimiento antes del cierre de la instrucción, aquellos que no admiten o nieguen la intervención de terceros. ¿Cuándo es el tiempo que se tiene que dar para poder interponer este recurso de reclamación? Son 5 días hábiles siguientes a aquel en que surte efectos la notificación.
¿Ante quién se interpone? ¿Ante la autoridad substanciadora o ante la autoridad substanciadora? La resolución recae en el recurso que determina si admitirá el recurso o no en contra. Volvemos a lo mismo, aquí nos da 5 días hábiles y el Código de Procedimientos Administrativos nos marca 15 días hábiles. Y el último, que es el recurso de apelación, que procede contra resoluciones emitidas por el Tribunal de Justicia Administrativa sobre faltas graves. Las que determine imponer sanciones por la comisión de faltas administrativas graves o faltas de particulares, las que determine que no existe responsabilidad administrativa por parte de los presuntos infractores, ya sean servidores públicos o particulares. El plazo para interponerlo será 15 días hábiles siguientes al que surte efectos la notificación y se deberá interponer ante el tribunal que emitió la propia resolución. Pues a grosso modo, porque creo que este tema, más allá de una conferencia, debería de ser un curso taller, porque es muchísima la información, muchísimas las dudas que nos han generado, pues esto es como se debe de integrar el sistema municipal anticorrupción. La Contraloría Interna Municipal de Calimaya nos dimos a la tarea de generar unas conclusiones en conjunto, porque en conjunto no podría yo crear unas conclusiones si tengo una autoridad investigadora, una substanciadora y yo funco como resolutora y tenemos dudas. A veces entre nosotros mismos no nos entendemos y no homologamos criterios. Por lo anterior resulta necesario armonizar y adecuar diversos ordenamientos jurídicos a efecto de brindar vigencia a la creación del sistema estatal y municipal anticorrupción, que tiene por objeto establecer la coordinación entre el Estado y municipios para el funcionamiento de dicho sistema, tal y como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución del Estado Libre y Soberano de México, en concordancia con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investigar y sancionar las faltas administrativas en hechos de corrupción. Por mencionar algunas, o sea, creo que es importante armonizar todo nuestro cuerpo jurídico, porque al no estar armonizado nuestro cuerpo jurídico, seguimos divagando en el procedimiento administrativo, no sabemos cómo implementarlo y todavía tenemos discrepancia de criterios. Al no haber una armonización entre la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y municipios y el Código de Procedimientos Administrativos, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y municipios se deberá reformar, abrogar y o derogar en el artículo 122 de dicho cuerpo normativo. ¿Por qué? Porque en ese artículo 122 nos habla que todo lo que se haya iniciado con la ley anterior tendrá que ser substanciado y resuelto con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Pero aquí hay una discrepancia. Si yo tengo mi etapa de investigación y no la concluí a substanciarlo o no lo concluí a la resolución, solo me quedé en la etapa de investigación, y viene la reforma del 17 de julio y me alcanza la reforma. Es ahí donde viene discrepancia de criterios. ¿Lo tengo que resolver y substanciar con la nueva ley o lo tengo que hacer con la ley anterior? A mi particular punto de vista, tendría que ser con la ley actual porque la otra ley es inexistente. Sin embargo, ese 122 nos dice que lo tenemos que actuar con la ley anterior, atendiendo que el tiempo rige al acto. Pero si nos quedamos a la mitad del procedimiento o en la etapa de investigación, pues tendría que quedar de manera más clara este artículo 122. Se deberá armonizar el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las dependencias y entidades públicas del Gobierno y municipios del Estado de México con respecto de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y municipios, ya que dicho manual no contiene claves programáticas para la autoridad investigadora, substanciadora y resolutora. ¿Por qué? Si bien es cierto, ya tiene un presupuesto designado la Contraloría Municipal,
Pero es un problema, porque hoy seguimos trabajando con el presupuesto basado en resultados que no cuentan con estas claves programáticas, que no vienen nuestras líneas de acción. Entonces nosotros seguimos llenando PBRs de cosas que ya no hacemos, porque en los PBRs nos dice que cuántas quejas vamos a atender, ya no tenemos quejas. O sea, ya tenemos denuncias, no tenemos claves programáticas o partida presupuestal para la autoridad investigadora, para la autoridad substanciadora y para la autoridad resolutora, y seguimos trabajando con el sistema anterior y seguimos programando cosas que las contralorías ya no realizamos y que si bien esto se hace muy largo. Se considera que el transitorio 15º de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y municipios, al entrar en vigor, debió de quedar redactado de la siguiente manera: los procedimientos y el periodo de información previa en curso anteriores a la entrada en vigor del presente decreto se substanciará conforme a la legislación vigente al momento de su inicio. Porque es ahí donde tenemos discrepancia. ¿Concluyo con la nueva ley o lo concluyo con la anterior si solo me queda en la etapa de investigación? Entonces considero que sí se deben de tener mayor precisión en la redacción jurídica de las leyes que nos están rigiendo para poder tener resoluciones los órganos de control interno que den certeza y que vengan plenamente fundadas y motivadas en el actuar de las contralorías internas. Si bien es cierto que el artículo 9, fracción quinta de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México señala que los síndicos municipales y el órgano de Contraloría Municipal son autoridades para la aplicación de la Ley de Responsabilidades Administrativas, también es cierto que la mencionada disposición jurídica no establece las atribuciones o facultades designadas a los síndicos municipales. Hoy en día no sabemos cuál va a ser el actuar del síndico. Pues antes las contralorías determinaban su resolución y procedía el recurso ante el síndico municipal. Hoy el síndico aparece en la ley pero no le da funciones ni atribuciones. No dice cuál será el actuar del síndico municipal en este nuevo procedimiento. Ahora bien, en la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, en su artículo 53, fracción 14, señala como atribución del síndico municipal admitir, tramitar y resolver los recursos administrativos que sean de su competencia. Sin embargo, la Ley de Responsabilidades Administrativas se adicionan medios de impugnación sin ser competente en ninguno de los 4 medios de impugnación, habla de la competencia del síndico municipal. Pues a grosso modo esta es la integración del sistema municipal anticorrupción, el reto complicado que es para los municipios integrarlo, sean grandes o pequeños los municipios, es un reto complejo. Creo que esta administración nos tocó un parteaguas porque ya estábamos iniciada la administración cuando llega la reforma y le tenemos que dar cumplimiento a partir de julio del 2017 y es como haber empezado pero ya contrarreloj, ¿no? Porque ya vamos a mitad de la administración y tenemos que cambiar toda nuestra estructura municipal para poderle dar cumplimiento a esta reforma. Un punto muy importante que creo que no acoté, es importante que modifiquen sus leyes internas. Sin la modificación a su ordenamiento jurídico interno, el sistema municipal anticorrupción no tiene vida. La Contraloría Municipal tuvo que crear modificaciones al bando municipal, al reglamento orgánico municipal, al código de ética, al manual de organización y al manual de procedimientos. Me parece importante que hagan estas adecuaciones, que sean aprobadas por su cabildo y publicadas en Gaceta Municipal, pues porque no podemos seguir dando a la ciudadanía o publicando en IPOMEX un manual de procedimientos que ya no nos opera, o no podemos entregar a la ciudadanía un bando municipal donde solo hablamos de un órgano de control interno sin darle la explicación que ya hay un comité de participación ciudadana, que ya hay un comité coordinador, que ya hay una autoridad investigadora, que ya hay una autoridad substanciadora. Entonces, es importante, si queremos que la legislatura
tome medidas en adecuar y reformar estas leyes para el mejor funcionamiento de nuestro trabajo, es importante empezar por casa y es importante darle vida a nuestro ordenamiento jurídico municipal. Pues por mi parte eso es todo. Muchísimas gracias. Agradecemos mucho a la maestra Eunice su exposición y bueno, también aprovecho para dar la bienvenida a servidores públicos municipales de los ayuntamientos de Temascaltepec, Temascalcingo, Tianguistenco, Tezcalyacac, Rayón, Morelos, Ixtlahuaca, El Oro, Zacualpan y Tepotzotlán, así como también a servidores públicos del Instituto Nacional Electoral que nos acompañan. Y bien, vamos a pasar ahora a la sesión de preguntas y respuestas y el moderador va a ser el doctor Victorino Barrios, a quien cedo el micrófono para que les explique la dinámica. Pues gracias a Eunice por haber expuesto este tema tan interesante, polémico, que permite muchas interpretaciones, pero que finalmente tendremos que irnos poniendo de acuerdo para que ya sea los contralores, ya sea los ayuntamientos que en sesión de cabildo manden algunas modificaciones o propuestas de modificación a la ley orgánica, para que se modifiquen los bandos, no sé, en la Contraloría del Poder Legislativo, conjuntamente con la Contraloría del Poder Ejecutivo. Ustedes recordarán, los que son contralores, que les enviamos un oficio de inicio para ir modificando la estructura interna de la organización municipal en lo referente a la Contraloría. Y lo volvimos a hacer después porque primero con un secretario que estaba y después con el siguiente, que el actual, en donde les enviábamos las fechas para la integración del comité primero, el comité de selección, ¿no? El comité de selección es como el órgano electoral, así para que le vayamos poniendo su símil, y después viene la integración de ese comité de selección, pues el comité de participación ciudadana, que son los ciudadanos. Y luego vendría el comité coordinador y ahí ya se integran dos estructuras municipales y ahí es donde empieza a funcionar el comité municipal anticorrupción. O sea, son 4 pasos que hay que tener muy claros y que en muchos lados, como les explicaba al principio, de los 125 municipios, solo 92 nos enviaron alguna información y de estos 73 tenían claro qué es lo que tenían que hacer. Otros no. Entonces es importante partir de ahí. Pues vamos a empezar con las preguntas y respuestas, como es común, para que nos vayan diciendo qué asuntos ven. Como se esperaba, pues esta era una exposición así muy interesante, porque se trata de algo que están viviendo los contralores, de algo que está viviendo la administración pública, y que si no tenemos un presidente consciente o un ayuntamiento que esté consciente, vaya, ni siquiera modifican el reglamento, ni siquiera se fijan en que el tesorero debe de cambiar la forma de asignar el presupuesto, y mucho menos vamos a modificar el manual de organización, ¿verdad? Menos el de procedimiento. Entonces eso es importante. Vamos a abrir y les vamos a pedir que nos vayan dando su nombre y el lugar de procedencia para anotarlo, solo para registrarlo por si hubiera después. Van a decir, bueno, pues aquí ya me estás violando mis derechos, yo no quiero decir mi nombre, no, pero es para después, si tenemos, allá les enviaremos alguna ampliación de la respuesta o alguna aclaración adicional. Ese es el objetivo, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Contralor, no, él es el director jurídico, ¿no? Consejero. Muy buenas tardes.
Su servidor, Zenón Soto Romero, consejero jurídico municipal de Metepec. En principio, agradecerle, doctor, por este trabajo continuo que usted siempre ha desarrollado y lo cual a los municipios nos fortalece en demasía. Y en segundo término, agradecerle también a nuestra ponente su exposición, porque además se nota que domina o conoce el tema. Y a mí me gustaría, más que una pregunta, comentar o hacer unos comentarios respecto a la propia experiencia que hemos tenido nosotros como municipio y que seguro estoy que les puede ayudar o fortalecer a los demás municipios. En principio, mi querida maestra, creo yo que no puede haber, desde luego es una forma de apreciación, un conflicto de normas en cuestión del código administrativo y lo que es la nueva norma. ¿Por qué? Porque, como usted mismo lo explicó, se aplica supletoriamente. Luego, entonces, si la norma establece los términos específicos, no tenemos por qué aplicar supletoriamente la otra disposición. Desde luego, lo que usted comenta es muy cierto. Esto genera confusión, esto genera errores de apreciación. Pero si recordamos nuestros orígenes de lo que es la teoría general del proceso y nos enfocamos a lo que es estrictamente el proceso, no existiría ninguna problemática de aplicación. Otra es que estoy totalmente de acuerdo con usted, incluso lo acaba de comentar el doctor Victorino. Creo que lo más importante para los municipios es el establecer sus normas. Establecer la norma con funciones y atribuciones. Y algo adicional, no solamente crear su norma, le tienen que dar publicidad. Porque no me dejará mentir también el señor magistrado, que se encuentra aquí presente, del Tribunal de Justicia Administrativa. Si tú como autoridad aplicas una norma que no tiene la publicidad y que para los municipios es pues a través de las gacetas, la norma no puede ser aplicable y no le pueden dar el mismo valor. Y ahí en esa norma establecer funciones y atribuciones de cada uno de los órganos que se han estado creando. Y otro comentario es que la verdad yo he asistido a diversas pláticas en este sistema y creo, para los que somos juristas o los que somos abogados y la experiencia que tenemos en el ámbito municipal, a mí me gustaría que estableciéramos dos parámetros fundamentales. Es decir, una cosa es el sistema anticorrupción y otra cosa es la nueva norma de responsabilidades. Porque tal parece que estamos vinculando las dos como si se tratara de lo mismo. Y una cosa sí nos lleva a la otra, pero son entes totalmente diferentes. Yo, por ejemplo, no encuentro más que una sola fracción en la nueva norma del Sistema Municipal Anticorrupción que le da atribuciones a los comités para poder recibir las quejas ciudadanas, pero no tiene ni siquiera poder coactivo. Entonces tendríamos nosotros que pasar a la nueva ley donde se aplican ya las tres fases del procedimiento para poder aplicar alguna sanción. Entonces, si bien es cierto que los dos tienen una relación porque pues el objetivo es común, sí hay una diferencia, sí debería de establecerse el parteaguas, porque aquí, por lo que escuchaba, hay todavía estadísticas pues preocupantes de que no se han creado los comités. Entonces, desde la selección, yo escuchaba con una compañera aquí de Almoloya y nos dice, es que nadie quiere participar porque son puestos honorarios. Pues claro. Y una vez se crea el comité de selección, entonces viene la integración de los demás, pero los demás sí ya cobran. Entonces ahí sí hay participación, pero la norma también de origen no está completa. Simplemente yo pregunto, ¿cuáles reglas de operación o cuáles reglas de creación hay para el comité de selección? Ninguna. Solo hay un solo artículo que nos dejó la libertad amplísima a los municipios para poder hacer las convocatorias, para establecer los lineamientos de selección, para saber quién va a calificar. Nosotros, por ejemplo, creemos que el órgano para poder determinar y calificar es el cabildo.
no la Secretaría del Ayuntamiento. Hay otros que consideran que a lo mejor la Contraloría debe de intervenir. No hay una unificación de criterios. ¿Cuál es el problema? La misma norma. Bueno, tan es así que nosotros quisiéramos crear como municipios nuestras propias reglas internas para el nuevo sistema de aplicación de la Ley de Responsabilidades y la federal no la tiene. Entonces nosotros estamos en un grave problema, ¿sí? Pero no podemos quedarnos ahí, lo peor es no tener nada, ¿no? Y hay algunos municipios apenas están fuera de término, ¿no? Pero creando sus instituciones para el nuevo sistema municipal anticorrupción, que obviamente va ligado a la cuestión de la nueva ley de responsabilidades, pero que en el contenido no están separadas. Y si vamos a crear normas internas a efectos de establecer las funciones y atribuciones, pues yo creo que de ahí debemos empezar. Primero vamos a crear nuestros órganos internos, vamos a ver cómo funcionan, establecer su normatividad, darle la publicidad y después ya deberán de funcionar. Muchos están funcionando ya y no tienen su normatividad. Y esto que da origen al siguiente y último punto con el cual yo termino, los recursos. Yo difiero un poquito que los recursos sean malos, o no que sean malos, sino que retardan los procedimientos, eso es cierto, pero en todas las reglas procesales y en todos los procedimientos así es. Si no tuviéramos esos medios de defensa, entonces caeríamos también en el abuso. Por ejemplo, si yo le caigo bien al contralor, o le caigo bien al que integra la segunda fase de la investigación, y él va a decir, no, esta es una falta grave. Entonces, ¿qué poder yo voy a tener para invocar y decir, oye, o acudir ante el tribunal y decirle, oye, es que hay una mala apreciación? O al revés, que la considere como no grave. ¿Sí me explicó? O cuando no me admiten mi queja. Aquí lo novedoso y lo importante va a ser también es que estamos dando o vamos a darle pauta a sancionar a los particulares. Y también tienen exactamente los mismos derechos y las mismas garantías para poder utilizar los medios de impugnación. De otra manera no le daríamos certeza a los procesos. Ahora, dirían, pero es que los va a entorpecer. Sí, y ya hay términos de caducidad, sí, pero mientras el procedimiento esté vigente no caducan. Entonces, yo no lo considero como algo malo porque final, tanto la ciudadanía como los servidores públicos, muchos de nosotros vamos a salir en esta administración. Y muchos vamos a tener la experiencia de estar o entran administraciones que no son afines. ¿Y qué es lo que va a suceder? ¿Cacería de brujas? Porque sí, esto es bien sabido en todas las administraciones donde entra un partido de oposición. Entonces debemos de tener los instrumentos jurídicos y sobre todo conocerlos para su aplicación. Eso es cuanto, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Gracias, buenos días. Mi nombre es Eduardo Sevilla y trabajo en servicios educativos. El día de hoy no estoy laborando. Entonces digo, porque son comentarios de carácter particular. Y bueno, creo que aquí primero hay no sé si lo estamos malversando o a lo mejor yo no entendí correctamente, pero todo lo que deriva del Sistema Nacional Anticorrupción y ya aterrizándolo en el ámbito municipal, es decir, el Sistema Municipal Anticorrupción no sanciona, emite recomendaciones, en primer término. Después, es decir, quien emite en este caso, derivado de una denuncia que pudiera haber una falta grave o una falta no grave, de las cuales se encuentran consideradas en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México Municipios, entonces estaríamos ante que el órgano de control interno, pero eso es en sus funciones de órgano de control interno, ellos resuelven y ellos sí sancionan. Ellos imponen, en este caso, de las no graves resuelven. Y, por su parte, el Tribunal de Justicia Administrativa resuelve las faltas graves. Ahora, mi pregunta sería, para el Tribunal de Justicia Administrativa, si es que me puede responder la pregunta de la duda que yo tengo. En un caso, por ejemplo, de hostigamiento y acoso sexual, donde pues, ya se hizo, independientemente del rubro del camino por el que ha llegado la denuncia, llega al Tribunal de Justicia Administrativa. Una vez que este tipo en este caso es una falta grave, de acuerdo a la Ley de Responsabilidades, es decir, resuelve el Tribunal de Justicia Administrativa
y le determina o le ordena al órgano, en este caso el órgano de control interno de una dependencia, me estoy yendo un poquito al sistema estatal anticorrupción, o en el caso de los municipales, es decir, determina el tribunal, le ordena a la Contraloría o le dice a la Contraloría que implemente las acciones que correspondan. Es decir, porque creo que ahí yo tengo esa duda, no sé si me la puede resolver. Y tengo otra pregunta. En relación al término, es decir, el sistema municipal anticorrupción para efecto de los comités de selección, como ya no está en tiempo para poder realizar las convocatorias, ¿ahí qué hacen los municipios? ¿Le hacen una simple solicitud, en este caso a usted, como representante del Poder Legislativo de la Contraloría, o cómo funciona para poder dar cumplimiento, toda vez que ya está el término, ya feneció, ¿no? Y por último, cuando se emiten las recomendaciones, en este caso en el Sistema Municipal Anticorrupción, son de carácter no vinculatorio, es decir, no son coercitivas, hasta una vez que se acepten, ¿no? Como las de derechos humanos. Entonces, en este caso, cuando se emite una recomendación, en el caso del Sistema Municipal Anticorrupción en el Estado de México, hasta donde yo tengo entendido, quien las emite es el Sistema Estatal Anticorrupción a través del Comité Coordinador. Ellos emiten su recomendación, es decir, hacia el municipio. Pero como tal el municipio no lo hace. En otras entidades, en los sistemas municipales, no recuerdo si en Sinaloa o en Sonora, pero allá en el norte del país, ahí sí tienen ellos facultades para recomendar directamente, en este caso el municipio. No sé qué opinión me den, cuál sería lo mejor, porque al final quien lo ve desde adentro es el municipio, pero bueno, pues también es bueno que la parte de afuera te diga en qué estás mal, ¿no? Entonces, pero ¿cómo saber de afuera si no conoces lo de adentro, no? Ese sería como mis preguntas, a ver si me pudieran orientar. Muchas gracias. Antes de... ¿Está una tercera persona? ¿Quiere intervenir? ¿No? Bueno, antes de que conteste la ponente, les quiero... Licenciado Sevilla, primero, esta Contraloría organizó estas conferencias con un carácter cuasi vinculatorio. Les voy a decir por qué. Voy a usar un término jurídico. Porque el magistrado nos hace favor de acompañarnos hoy, pero él va a exponer el próximo viernes. Entonces ahí yo les pediría que las preguntas que tuvieran para el magistrado, y como para obligarlos a venir el viernes, aguanten hasta el viernes, por un lado. Y segundo, en donde pues es directa la pregunta para un servidor, ¿no? ¿Qué va a pasar con los municipios que no han hecho su comité de selección, incluso, ¿no? Para empezar por el 1. Pues no tenemos pensado, y así lo quiero decir muy claramente, no tenemos pensado ejercer ningún tipo de acción de momento. ¿Por qué? Pues porque no hay la idea por parte de la Contraloría de hacer una cuestión de estar sancionando por sancionar. Aquí como quedó, y como vieron en la exposición, quedó impreciso desde la ley cuándo deberían estar establecidos, aunque la ley nacional lo dice, hay una ley estatal, ¿verdad? Y entonces, como quedó establecido, y en la ley estatal nosotros la hemos estado utilizando, por supuesto que hemos tenido algunas diferencias con el propio Sistema Nacional Anticorrupción, el Comité Coordinador, como ustedes recordarán, una de los 6 elementos de la plataforma digital que dicen es la de la presentación de la manifestación de bienes y la declaración de intereses, y esa hasta antes de mayo no estaba, es más, no existe todavía. Existieron algunos lineamientos para que los estados y los poderes
utilizaran los que se venían utilizando. Y nosotros eso hicimos. Entonces, es un procedimiento que inicia, y como los que son abogados saben, el derecho, el mismo sistema penal tiene ya casi una década, ¿no? Y seguimos avanzando apenas. Entonces, aquí, pues, por supuesto, esto es para abrir la discusión. Muchas cosas de las que explicó la Contralora, a muchos contralores les preocupan, ¿verdad? ¿Cómo aclaramos esto? Como bien lo explicaba también el director, el consejero jurídico? Ya ven que los municipios adoptan los nombres que más les convienen, ¿no? Consejero para que no tenga así como, o director para que tenga más responsabilidad o cómo. Bueno, esas cosas es lo que nos ha hecho estar planteando ello, ¿no? Y respecto a si van a tener alguna sanción, no. Lo que les vamos a pedir es que se regularicen, que hagan esto antes de que terminen las administraciones. Antes de que terminen las administraciones, que tengan su comité de selección, si es posible que le avancen, ¿no? Que hagan su comité, si se puede, de participación, porque ya después del comité de participación ya lo demás es sencillo. El comité coordinador, pues ahí agarra al de la UIPE y agarra al Contralor y aquí ya lo tenemos, ¿no? O sea, pero el asunto es cómo empezamos, ¿verdad? Es como volver a empezar, dirían los Beatles, ¿no? Entonces, ese es el asunto. Voy a dejarle las preguntas, las respuestas a la maestra Eunice, pero tengan pendiente ustedes de que muchas de las cosas, obviamente, no se resuelven en una explicación como esta, en una conferencia. Necesitamos ir constantemente, pues, reutilizando, viendo, pero siendo cada vez más interesantes las pláticas con las expresiones que hay de los demás compañeros, ¿no? Eso sí quiero decir. Gracias. Bueno, atendiendo al consejero jurídico, efectivamente se les tiene que dar publicidad a esas leyes. Recordemos que es la etapa del procedimiento legislativo en cualquier ámbito. No tienen validez si carecen de publicidad, y la publicidad de las normas municipales deben de estar establecidas en la Gaceta Municipal. Esa es una. Dos, respecto al sistema anticorrupción y la nueva ley de responsabilidades administrativas en base al procedimiento administrativo, efectivamente son dos situaciones diferentes, pero que van encaminadas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la Contraloría surte modificaciones en su estructura para tener 3 autoridades, también es cierto que hoy intervienen la ciudadanía, el ente gubernamental municipal, el estatal y el nacional en conjunto para darle certeza a los actos, y una de las funciones del Comité de Participación Ciudadana pues es tener vigilado al órgano de control. De ahí que es importante o imperante que se lleve el procedimiento administrativo con las nuevas reformas y de manera adecuada. Sin embargo, pues es algo que nos van a seguir surgiendo dudas. Hoy aclaramos 2 y nos llevamos 20. Esa es la realidad. Cuando estamos desmenuzando la ley tenemos entendido todo, y cuando nos toca resolver algo es cuando empezamos a temblar y empezamos a decir, ¿y ahora cómo lo aplico, no? Es un proceso largo, y creo que sería importante que, agradeciendo la invitación al Contralor de la Legislatura y al magistrado, que se organicen más foros, ¿no? Y que podamos tener cursos, talleres, porque creo que la capacitación ha sido mínima para el gran reto que hoy nos enfrentamos, y que podamos compartir experiencias y conocimientos para irnos fortaleciendo. En lo que comentaba de que va a ser una cacería de brujas, bueno, yo creo que sin importar el tema de los colores, no debe de ser una cacería de brujas. Debemos de actuar con ética y responsabilidad, y en ese tenor las administraciones que salimos tenemos la obligación ética, moral y civil de entregar las contralorías y nuestras unidades lo mejor posible sin importar el color. Eso no es una cacería de brujas, a mi parecer es una cuestión que tenemos que cumplir como servidores públicos, porque el mayor acto de corrupción es aceptar un cargo para el cual uno no está preparado.
Y respecto a las resoluciones coercitivas y no como recomendaciones, no creo que puedan ser resoluciones coercitivas entendiendo un sentido. Si bien es cierto, el Comité de Participación Ciudadana, en su actuar los miembros son sujetos a la Ley de Responsabilidades Administrativas, también es cierto que las atribuciones directas las tiene el órgano de control establecidos en el artículo 112 de la Ley Orgánica Municipal. Es por eso que son de carácter de recomendación, no pueden ser coercitivas porque estarían usurpando funciones. La atribución directa la tiene el titular del órgano de control establecida en el artículo 112 de la Ley Orgánica Municipal. Recordemos que estos comités vienen a dar certeza y a coadyuvar en la transparencia y rendición de cuentas al ciudadano, pero la atribución la tiene el servidor público que encabeza el órgano de control interno. No sé si quede aclarada la duda. ¿Pues alguna otra duda? El magistrado quiere intervenir. No se va a esperar hasta el viernes. Si no tienen inconveniente, bueno, primero reconocer la presentación de la maestra Torres Guerrero. Debo confesar que me robó el tema. Mi tema del próximo viernes va muy relacionado, pero para que se animen el viernes y con el respeto de la ponente, porque me deja un reto importante. Si bien voy a tratar parte de estos temas, sí quiero poner el ingrediente de cuál es lo que el doctor Victorino Barrios nos ha pedido al Tribunal de Justicia Administrativa. Fortalecer el vínculo del Tribunal de Justicia Administrativa con los órganos de control interno. Pongo un ejemplo personal dentro de mi magistratura supernumeraria. Mi criterio, repito, personal, y lo he comentado con mis compañeros magistrados y mis abogados proyectistas, que más del 90% de las resoluciones que nosotros atendemos en el tribunal están mal motivadas. Será tema del próximo viernes, con el respeto a mi compañera ponente, con el doctor. Nos han invitado a diplomados a los magistrados de la Secretaría de la Contraloría y hemos puesto en lo personal casos concretos. Y nada más lo dejo, si me permiten, más sin abusar del micrófono. Un caso que yo tuve en la sala supernumeraria, estoy adscrito a la 7ª sala regional también. Una enfermera llegó a mi sala, casi pateando la puerta del Instituto de Salud del Estado de México, ofendidísima porque se le había sancionado por el órgano de control interno por 4 años de inhabilitación, porque el órgano de control, ustedes y yo conocemos el monstruo que es la institución del ICEM. Cuando yo estuve éramos más de 23,000 servidores públicos, deben ser mucho más. Iba ofendidísima porque el órgano de control interno había detectado el año anterior que su título profesional y su cédula eran apócrifas. Entonces iba ofendidísima, la atendió una de mis abogadas proyectistas, qué bueno que no estuve, porque definitivamente voy al tema del viernes. Respetuosamente a los órganos de control, doctor, compañera. Una servidora pública que fue jefa de enfermeras de un hospital regional, que después de 30 o 35 años atendió de manera no profesional en cuanto a sus constancias, sus requisitos, a cuántos miles de pacientes y puso en riesgo su vida y su salud. Yo me pregunto, órgano de control interno del ICEM, y he estado platicando con ellos, por supuesto, cuando tengo estos casos platico con ellos. ¿Por qué no en tu motivación no señalaste, por qué no obtuviste información de cuántos pacientes atiende ese hospital regional que puso en riesgo su salud y su vida? ¿Y por qué no le diste el máximo de inhabilitación? Segundo, la ponente, y vuelvo a comentar, su extraordinaria ponencia, habla de una plataforma.
nosotros como magistrados también nos preguntamos con todo respeto. Esta enfermera se le destituyó, inhabilitó por 4 años y puede ir a un hospital privado de la ciudad de Toluca o de Metepec y tranquilamente le dan trabajo. Ya platicaremos el viernes los casos que nos han tocado con maestros que hacen sus gracias con las alumnas o con los alumnos. Yo me pregunto, ¿qué dentro de la motivación no está el historial médico del hospital o de la fuente de empleo donde desempeñamos una función? ¿Qué no es lo suficientemente importante y justificado jurídicamente para que la inhabilite y además la circule en todos los hospitales privados? Lo decía la ponente con toda la razón. Todavía no nos ponemos de acuerdo a nivel nacional qué plataforma vamos a manejar para que los servidores públicos que han sido sancionados no vuelvan a ocupar un cargo. Esta enfermera, pasando sus 4 años, tranquilamente la pueden volver a ocupar. Sería mi comentario respetuoso. Gracias. Bueno, mientras aparece Sergio, porque luego se desaparece, vamos a invitarlos a que el día de mañana asistan a la presentación de un libro que vamos a tener en estas exposiciones. Estará 2 de los que escriben en el texto, Bauman a debate. A muchos les sonará este autor, que es un filósofo jurídico filósofo, el que dice que todos los asuntos que tengan que ver con la injusticia tienen que ver con el derecho penal. Y muchas cosas es importante que las vayamos observando desde ahora, porque para la gente que está en las contralorías saben muy bien que las sanciones que ahora se proponen en la nueva ley de responsabilidades, muchas tienen que ver con el procedimiento y se parecen mucho a las sanciones que hay en el derecho penal. El cohecho, por ejemplo, ¿no? Por mencionar alguno. No se diga el peculado, ¿verdad? Entonces, muchas de esas cuestiones a las que nos vamos a ver sujetos, sí es importante que vayamos viéndolas. Pero no solamente es la práctica, también es la teoría, también es cómo integramos un procedimiento, porque luego le iniciamos un procedimiento y resulta que el servidor público te dice, el día que dicen que esto pasó, yo estaba de vacaciones. Ah, caray, ¿no? Como dijo aquí el licenciado Sevilla, vengo libre, dice. Entonces, de esas cosas son las que debemos estar muy desde el principio, ¿verdad? El debido proceso sí trabaja, no estaba de vacaciones, tiene su nombramiento. ¿Qué tipo de nombramiento tiene? Pues para que veamos si efectivamente ese individuo es sujeto de un procedimiento, porque si no al ratito se nos va, ¿no? ¿Y cuál es el asunto? El indebido proceso, ¿no? Cosas que tenemos que ir cuidando muy bien. Para mañana les digo esa invitación. El jueves no tenemos, y el viernes estará con nosotros nuevamente el magistrado, que bueno, por primera vez, aunque ya tuvo una entrada hoy, pero va a ser muy interesante y vamos a seguir en esto porque a lo mejor a muchos les parece poco, ¿verdad? A muchos les parece poco lo que hacemos, pero lo peor es no hacer nada, quedarnos ahí tranquilos. Sí, muy bien, pero fíjense cómo sale uno de una exposición de estas, con muchas cosas aclaradas, otras hasta reafirmadas, pero muchas que digo, a ver, ahorita que llegue, pues le empiezo a revisar, ¿no? Ay, ¿qué la plataforma que dijo la ponente? ¿Ah? ¿Para qué va a servir esa plataforma? Para lo que el magistrado vinculó perfectamente. ¿Cómo es posible que un individuo que es sancionado a nivel nacional viene a trabajar a un municipio del Estado de México, ¿no? Eso les quiero decir
Hace 10 años yo presentaba mi tesis doctoral y ahí viene una cita sobre eso. Justamente ahorita que estaba diciendo, digo, no, pues sí, hace falta un padrón nacional de sancionados, ¿no? Porque llegue desde los municipios, que desde Calimaya lo alimente para que el Estado no lo contrate y para que la Federación no lo contrate y para que los poderes públicos igual y para que los fideicomisos y los órganos autónomos, todos, ¿no? Inclusive el sector privado, que pueda hacer de consulta para que esa persona que hizo un daño en cualquier lado, pues pueda tenerse muy claro que no puede laborar en otro espacio. Perdón, ¿alguna pregunta? ¿Ya no hay más, Sergio? ¿Es tan amable? Bien, pues vamos a pasar a la parte protocolaria del evento. Vamos a pedirle al magistrado Agustín Guerrero nos haga favor de entregarle a la ponente, a la maestra Torres, un reconocimiento y un juego de cuadernillos de la Contraloría. Muchas gracias otra vez, maestra, por su ponencia. Muchas gracias, magistrado. Y bueno, pues para finalizar, pedirle al doctor Victorino Barrios nos haga favor de clausurar el evento del día de hoy. Muy bien. Pues, miren, efectivamente, se vienen periodos de muchos cambios, de muchos lugares en donde hoy gobernaba un partido y en el próximo estará otro. Y a veces sí, llegan los que van entrando con muchas ganas de desquitarse de lo que consideran agravios. A veces peor es cuando son del mismo equipo, pero muy encontrados, y aunque sean del mismo color, ¿no? Eso lo vivimos todos los días, porque aquí en la Contraloría lo mismo llegan de los nuevos, de diferente partido, pero a veces llegan los otros, más duro, ¿no? Porque no quedó el que yo quería. Cosas de ese tipo que se observan en Egipto y que uno pues tiene que estar atento, ¿no? No aquí, pero allá sí. Entonces, eso nos debe dar lugar, primero, para hacer lo mejor que podamos las cosas, ¿no? No estar pensando que el que viene es contrario o es amigo. No. Hagamos las cosas con responsabilidad. Si hay una palabra que nos debe identificar a los servidores públicos, es esa. Y si no hacemos bien las cosas, pues que sepamos asumir la responsabilidad. 2, tenemos que hacerlo con mucha ética. Ética. Y para eso la Contraloría del Poder Legislativo ha editado 6 textos que se llaman Ética del Servidor Público para prevenir y combatir la corrupción. Entonces, ahí están a su disposición, se pueden meter a la página de la Contraloría y bajarlos. Habla desde cuestiones teóricas hasta cuestiones muy prácticas, que en 30 hojitas explican los últimos 100 años de la corrupción en México. No nos vamos a ir hasta los españoles, ¿no? No nos vamos a ir hasta la llegada de los españoles. No, los últimos 100 años, más o menos de cuando se nos empezó a modificar la deuda sustancialmente, ¿no? Hay que ir observando las cosas. Y 3, hay que ser muy conscientes, ¿no? Muy conscientes de la realidad. La realidad es compleja, crítica, cambiante, pero es muy enseñadora, pero nos ayuda a ver dónde estamos parados. ¿A quién no le daría gusto que este país tuviera estándares de competitividad tan importantes como lo somos en población? Por ejemplo, el tercer país más poblado de América y el segundo más poblado de América Latina, pero en los estándares más altos, en los niveles más altos de corrupción, ¿no? Eso nos da preocupación.
Y tenemos de todo, siempre lo digo, recursos naturales y todo. Todo tenemos. Y tenemos gente que le pone muchas ganas. Pero por unos cuantos, luego fuera nos pasan a traer. Yo les explico siempre que andaba yo, a veces me invitan a dar clase en Centroamérica, y andaba yo en Honduras, y un magistrado del Consejo Centroamericano de Justicia me dijo: oye, Victorino, tú nos vienes a dar clase de ética. Oye, pero si en tu país son maravillosamente corruptos, ¿no? Extraordinariamente corruptos. Digo, sí, magistrado, para esas alturas él ya era mi alumno, yo ya estaba dando clase. Le digo, solo le quiero decir una cosa: en México ni todos somos corruptos, ni todos somos bandidos o ladrones. Allá hay gente que se prepara y que hace lo mejor todos los días porque nuestro país esté en otras condiciones. Y yo a eso aspiro, a tener ese nivel de conciencia para que pronto este país empiece a cambiar con el esfuerzo de todos, no nomás de unos, de todos. Y esa es la invitación que les hago a los que están hoy y la invitación que les hago para que sigan estando con nosotros. Como voy a concluir con esto, ya saben que acá en la Contraloría tienen a sus amigos y a la Contraloría. Se hacen las cosas bien, se hacen las cosas mal, pues nomás tienen a la Contraloría, ¿no? Bueno, siendo las 12:45, damos por concluida la exposición de la maestra Eunice Torres con el reto de construir el sistema municipal anticorrupción. Que tengan buen regreso, enhorabuena, y siempre serán bienvenidos aquí en la Contraloría. Muchas gracias.